Libro de Números. Vaya conmigo al libro de Números y voy a leerles del capítulo 13, del verso 27 al 33. El tema de esta mañana, el tema de este día número 5 es venciendo el temor, ¿ok? Venciendo el temor. El Señor quiere ministrarnos sobre esto, venciendo el temor. Y quiero leerle lo que dice Números, capítulo 13, del verso 17 al verso 33. ¿Qué nos habla aquí el libro de Números? Nos habla cuando Moisés envía a los espías a mirar la tierra prometida. Moisés envía 2 espías a mirar una tierra que ya Dios les había dado al pueblo, a mirar una bendición que ya había sido dada, pero Moisés les envía a ellos para que miren cómo está la tierra. Entonces dice así la palabra en el verso 27 en adelante. Dice, y les contaron diciendo cuando ellos llegaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos llevaron un racimo muy grande de uvas porque los frutos eran demasiado grandes. Y ellos aquí en esta palabra lo primero que le dicen a Moisés y afirman que ciertamente es una buena tierra, que fluye leche y miel. Y el verso 28 dicen, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y de la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Y hablando mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Qué tremendo, porque recuerde que toda la palabra y incluso el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros y nos muestra un ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Y aquí en estos pasajes de Números vemos cómo el pueblo se llenó de temor. Y el temor hace algo en nuestras vidas. El temor exagera los problemas. El temor exagera las circunstancias. El temor exagera lo que nosotros estamos viviendo. Fíjense que ellos ven esa tierra y se les olvida que ya les pertenecía. Se les olvida que ya era una bendición. Se les olvida que era una promesa de Dios. Era como que era una herencia. Ya simplemente tenían que ir a poseer, a reclamar lo que les pertenecía. Pero el temor trajo como esa exageración en ellos. El temor empezó a exagerar el tamaño de los problemas, el tamaño de las cosas, y tristemente vieron la dificultad más grande que Dios. Vieron tal vez la oposición mucho más grande que Dios, y ahí fue cuando el pueblo de Israel realmente empezó a fallar. Fíjese que el pueblo de Israel estaba a punto de pasar el Jordán y de tomar posesión de la tierra prometida. Ya habían pasado el desierto, ya habían pasado grandes cosas y solamente tenían que pasar al otro lado. Estaban todos los días, aún recibían el maná, aún veían el fuego, aún veían la nube. Eso estaba con ellos. Pero sin embargo, cuando ellos ya tenían que dar el paso para entrar en su promesa, el enemigo atacó sus vidas con el temor. El enemigo ya no necesitó un ejército, ya no necesitó levantar una nación para atacar al pueblo, sino que simplemente el enemigo contaminó al pueblo de Dios trayéndoles temor, sembrando temor en el corazón de ellos. Y eso fue lo que sucedió. 12 hombres, 10 de ellos se llenaron de temor. 10 de ellos llenaron su corazón con temor, porque los 12 vieron la misma tierra. Esto ya lo hemos hablado antes.
los 12 vieron los mismos frutos, los 12 vieron las mismas circunstancias, pero 10 de ellos vinieron con un reporte negativo. 10 de ellos regresaron con un reporte dominados por el temor y dominados por el miedo. Pero como sabemos, 2 de ellos, Josué y Caleb, ellos regresan con una visión diferente, con una visión de conquista, con una visión de fe, de ir en pos de lo que Dios había dicho que le pertenecía a cada uno de ellos. Entonces, el problema no fue lo que ellos vieron en la tierra prometida, lo que vieron en Canaán. El problema fue cómo ellos decidieron interpretar lo que ellos vieron en ese momento. Y aquí Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás interpretando lo que te está sucediendo hoy? ¿Cómo estás interpretando tal vez la circunstancia que tienes enfrente? ¿Tú la estás maximizando? ¿Te estás dejando llevar tal vez por el temor? ¿Te estás llevando por eso que el enemigo quiere hablarte, que es difícil, que no se puede, que las cosas están muy difíciles? ¿Estás dejando que el enemigo maximice ese problema? ¿Lo estás interpretando de esa manera o estás interpretándolo de tal manera de que nada es más grande que Dios? Que nada, fíjese bien, nada puede quebrantar o romper una promesa o lo que Dios ha hablado para ti. Job dice algo poderoso. Job dice que ninguno de los planes pueden ser estorbados. Ninguno de los planes de Dios, ninguno de lo que Dios ya tiene para ti podrá ser estropeado, podrá ser estorbado, podrá ser, digamos, eliminado. Solamente nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad para retrasar lo que ya Dios dio para nosotros. Y todo depende de cómo nosotros interpretemos la situación que hoy podemos estar nosotros afrontando. Sé que cada uno de nosotros podemos estar afrontando algo distinto, pero es importante que lo interpretes como algo que es momentáneo, como es algo en el cual estás en medio de un proceso, pero que ese no es tu final. Esa no es tu tierra prometida. Eso no es lo que Dios ha preparado y ha hablado para ti. Es algo mucho mejor. Entonces, interpretarlo de la manera correcta nos va a llevar a avanzar más rápido, a pasar ese proceso y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Fíjese que algo que tenemos que resaltar del pueblo de Israel, que siempre nos lo ha enseñado, es que como nosotros nos veamos, como nosotros interpretemos las cosas, así mismo sucederán. Los 10 espías dijeron que a ellos los habían mirado como langostas. Recuerda que una langosta es un saltamonte. Ellos dijeron, no, son muy grandes, todo es difícil. Ellos nos vieron como saltamontes, ellos nos vieron como langostas, pero es algo tremendo de leer, porque si leemos el último verso, ellos dicen esto: también allí vimos gigantes, hijos de Anad, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer. Fíjese que ellos mismos recalcan, porque dicen, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que ellos mismos, al parecer de ellos mismos se vieron diminutos, se vieron sin propósito, se vieron mal ellos mismos, y dice a nuestro parecer. Entonces tenemos que entender que como nosotros veamos las cosas, así serán. Como nos veamos nosotros, las personas nos van a ver. Entonces, familia, hoy Dios quiere que nosotros cambiemos la manera en que nosotros estamos viendo las cosas, que nos llevemos de ese amor, de ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, y no permitamos que el enemigo contamine nuestras vidas con el temor. Amén. Así que interpretar las cosas correctamente. Eres hijo de Dios, tienes un llamado, tienes un propósito, tienes herencia. Hay algo que conquistar que Dios ya lo dio para ti. No podemos pensar negativamente ni pensar que no podemos hacerlo. Sí vamos a poder hacerlo. Vamos a derrotar tal vez esos gigantes. Vamos a derrotar eso que hoy tienes enfrente, porque eso que tienes enfrente puede ser un proceso, puede ser tal vez un obstáculo, pero en el Señor todo eso se romperá y vamos a poseer lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora quiero hablarles de 3 cosas.
El temor siempre produce tres efectos en nuestras vidas. Tres efectos. Uno, el temor distorsiona la realidad. El temor distorsiona la realidad. Cuando nosotros caminamos en temor, nuestra realidad es distorsionada, ¿ok? Los gigantes claramente eran grandes, pero esos gigantes hicieron que el pueblo olvidara el Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto con mano de poder. Cada uno de nosotros, sin duda, hemos visto la mano de Dios antes. Hemos visto el favor de Dios antes. Hemos visto milagros antes. Pero cuando el temor viene sobre nuestras vidas, distorsiona nuestra realidad y se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida quién es el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, el temor distorsiona todo porque magnifica, maximiza, pone mucho más grande el problema y minimiza la presencia de Dios. Minimiza al que verdaderamente tiene el poder de establecer su voluntad en nuestras vidas. Y aquel que ha dicho, yo no miento, yo no me arrepiento, lo que he dicho será cumplido. Así que el temor siempre va a gobernar o va a querer gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos para que caminemos en temor. Entonces, cuando el temor está en nuestra vida, pensamos que la enfermedad es más grande que la sanidad y se nos olvida que Jesucristo murió en la cruz y ahí llevó la enfermedad. Cuando el temor viene sobre nosotros, pensamos que tal vez los momentos de dificultad financiera, los momentos que pasamos por escasez, son más grandes que la provisión. Pero uno de los nombres de Dios es Jehová. Él provee. Jehová que provee. Es uno de los nombres de Dios. O sea, es la esencia de Dios. Él es ese Dios que provee. Ese Dios que dice yo voy a proveer. Él es ese Jehová Jireh, el que provee. Pero cuando viene ese problema financiero o esos momentos en que somos probados tal vez en esa área, nosotros el temor hace que se nos olvide que es una de las características de Dios, que es uno de sus nombres, es una característica. Dios provee para sus hijos. Entonces nunca la deuda va a ser más grande que un Dios que dice yo soy quien proveo. Nunca, nunca lo será. Entonces cuando viene la oposición, pensamos que eso es más grande que la promesa. Familia, fiel es aquel que dio la promesa. Fiel es aquel que dio promesa para ti y para mí. Él nunca ha perdido una batalla. El Dios, el cual tú amas, sirves, tu Padre, Él nunca ha perdido una batalla y Él no va a dejarte en vergüenza. Amén. Número 2, y pienso que de los tres es el peor. El temor contagia. Familia, el temor es contagioso. Si tú te llenas de temor, vas a contagiar a los tuyos. Y igual, si tú andas con personas que viven atemorizadas, eso puede contagiar tu vida. Fíjese que 12 entraron al mismo lugar, pero 10 de ellos vinieron atemorizados. Y tristemente, 10 de ellos contagiaron a un pueblo entero. Y en vez de darles una esperanza, en vez de darles una palabra de aliento, sus palabras trajeron temor y contaminaron y contagiaron a todo el pueblo. Entonces, tristemente, a veces la voz de la incredulidad pesa para muchos más que una voz de fe, que una voz de esperanza. No sé por qué el pueblo, ¿verdad? Nosotros muchas veces es más fácil inclinarnos a lo negativo, inclinarlos a la incredulidad. No, 10 de ellos trajeron un mensaje que contagió al pueblo, que contaminó toda una nación. Y lo más triste es que después de esto es que vemos que Dios le dice a Moisés, así como ellos estuvieron 40 días reconociendo la tierra prometida, por cada día estarán un año en el desierto, por cuanto no creyeron, no confiaron en mí. Cada día vino castigo un año. Duraron 40 días ahí mirando la tierra prometida, 40 años esperando en el desierto.
hasta que una generación murió completamente. ¿Por qué? Porque lo que trajo contagio y contaminación al pueblo no canceló la promesa. Fíjese bien, no canceló la promesa, pero sí retrasó la promesa. El temor es contagioso, contamina y claramente no será cancelada la promesa, pero sí retrasa los planes de Dios para nosotros. Amén. Entonces, una voz de incredulidad puede detener el avance de tu familia, puede detener el avance de tu empresa, puede detener el avance de tu ministerio, de tu iglesia. Una voz que contamine, una voz de incredulidad puede tener el avance de muchos. Así que procuremos, número uno, no hablar temor, porque podemos contagiar a los nuestros, y también cambiemos esa atmósfera de temor y de incredulidad. Ahí no debemos estar. Amén. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que es importante qué voz nosotros escuchamos. Es importante qué opinión tú estás escuchando, porque no todas las voces vienen de Dios, no todas las cosas que escuchas vienen de Dios, no todas las voces edifican tu vida. Habla y camina con personas que te edifiquen, con personas que te llenen de fe y esperanza. Con aquellas que no, evítalas, porque puede ser contagioso para ti y para tu familia. Amén. Hay personas que son negativas todo el tiempo, no pueden estar con nosotros. Número 3, el temor roba generaciones. Esto es algo también muy impresionante. Cuando Dios habla, Dios dice a Moisés: esta generación no entrará. Esta generación que no creyó en mí, que desconfió, que no confió, que se rebeló, esta generación no entrará. Solamente Josué y Caleb, pero de ahí para allá esta generación no entrará. 40 años en el desierto, hasta que no murió el último de esa generación, ¿verdad? No pudieron entrar a la tierra prometida. Toda la primera generación se quedó en el desierto. Una nueva generación con un espíritu diferente, con un espíritu de conquista, que fue la que entró, la que pasó el río Jordán. Entonces, aquella generación murió totalmente en el desierto. Y fíjese bien, una vez más te lo recalco, no se canceló la promesa. La promesa no se canceló. Dios es un Dios de generaciones. Lo que Dios ha prometido para ti, si no la alcanzas tú, tu familia, tus hijos la alcanzarán. Las promesas no se cancelan. Pueden atrasarse, pero Dios es un Dios de generaciones. Amén. Entonces, pidámosle al Señor en este día que el Espíritu Santo venga con tan poder sobre nosotros, que todo lo que pueda haber en nosotros de temor, o tal vez que haya contaminado nuestra fe y nuestra vida, se vaya en el nombre de Jesús. Hay una promesa para ti. No sé lo que Dios te dio, lo que Dios habló, lo que Dios te dijo, lo que soñaste. Hay una promesa para ti. Hay una promesa delante de ti, y no puedes permitir que el temor te retrase de alcanzar esa promesa. Dios ya la dio, ahora tenemos que conquistarla. Dios dio la promesa, tenemos que conquistarla. Vuelvo y te lo digo, Dios dio la promesa, tenemos que conquistarla. ¿Qué tenemos que hacer? Entender el espíritu diferente que había en Josué y en Caleb. Ese espíritu diferente que los hizo conquistar lo que ya Dios habló. Y ese espíritu diferente está en ti y está en mí. Es el Espíritu de Dios que ahora vive, opera, mora en nosotros, que tenemos que activarlo, que tiene que estar encendido, porque recuerda que puede estar en ti dormido, puede estar en ti triste, pero si nosotros seguimos conectados con Dios, ese espíritu diferente, el Espíritu de Dios, nos llenará de poder, quitará todo temor sobre nuestras vidas y vamos a poseer lo que Dios tiene para nosotros. Familia, no olvidemos esto, que es importante. El libro de Josué nos muestra que Josué conquistó todo lo que Dios le dio. Es tan importante leer que ya terminando el libro, Dios dice que Josué conquistó todo lo que Dios dijo que tenía que conquistar,
pero termina diciendo algo. Josué todo lo conquistó y lo conquistó en guerra. Quiero repetírtelo. Esto lo he dicho antes, pero quiero repetírtelo. La Biblia dice, Josué conquistó todo lo que Dios dijo que era de ellos y todo lo conquistó y lo conquistó en guerra. En guerra. Familia, lo conquistó en guerra. Hay personas que han dicho, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué tengo que guerrear las bendiciones? ¿Por qué las cosas no son fáciles? ¿Por qué para mí todo es difícil? Porque hay que conquistar y la conquista es en guerra, porque se levanta oposición, porque se levanta, como dice la palabra de Dios, no es la carne, no es la sangre, son potestades, son principados, son tinieblas, ¿verdad? Son huestes espirituales de maldad. No es tu primo, no es tu hermano, no es tu esposo, no son tus hijos. Son entes espirituales que se levantan en contra de nosotros para que no conquistemos. Por eso en la guerra, tienes que entender, es una guerra espiritual. Se gana en el espíritu conectado con el Señor. Ahora, nuestra guerra no es como la de Josué, que tuvo que hacerlo con una espada física, pero sí en oración, sí en ayuno, sí metiéndonos con Dios. Pero no podemos entender que de la misma manera hay promesas. La promesa estaba dada, tierra prometida, una tierra de bendición. Pero Josué tuvo que guerrear, tuvo que pelear para poder conquistar lo que ya Dios les había dado. Si él conquistó en guerra, tú y yo también. Pero la guerra es distinta ahora. Entonces que podamos entender que ese espíritu diferente está en nosotros. Y ese espíritu diferente nos va a ayudar a conquistarlo. Porque no es que no hayan problemas, que no hayan situaciones. El creer en fe, el caminar en fe, en operar en ese espíritu diferente no quiere decir que no hay problemas. No quiere decir que no hay circunstancias, las hay. Por eso Josué venció en guerra. Y yo quiero orar en esta mañana, familia, para que cada uno de nosotros entendamos esto que Dios nos está hablando. Tal vez cada uno de nosotros hoy tenemos un gigante, algo enfrente de nosotros que quiere desenfocarnos, distraernos, atemorizarnos. Pero hoy más que nunca tenemos que entender que el Espíritu de Dios, sé que lo está hablando fuerte a cada uno de nosotros. No permitas que el tamaño de ese obstáculo que tienes hoy enfrente determine lo que Dios tiene para ti, determine tu fe, determine tu presente, determine tu futuro. Ese obstáculo, esa montaña en fe tiene que moverse y tenemos que ir al otro lado, a lo que Dios habló para cada uno de nosotros. No permitas que el problema, lo que puedas estar afrontando hoy, que tal vez puede ser como un gigante, te atemorice. Eso simplemente en el nombre poderoso de Jesús será un testimonio mucho mayor para el día de mañana. Que la circunstancia que enfrentes hoy, el problema, el gigante o que viniese en algún momento, simplemente sea algo en lo cual será para glorificar a Dios más adelante. Será un testimonio más en tu vida. Será una banderita más, será una medalla más para la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy pueden ser circunstancias que parecen gigantes, pero sin duda serán testimonio de la grandeza de Dios en nosotros. Vamos a decir, Dios lo hizo. Fue el Señor el que abrió camino donde no había. Fue el Señor el que trajo sanidad donde los médicos decían es imposible. Fue el Señor que trajo provisión donde solamente Él podía hacerlo. Es el Señor el que restauró tu casa. Es el Señor el que restauró tus hijos. Padre, yo oro en este día, dándote gloria, honra y alabanza. Señor, en tu presencia estamos. Podemos declarar, vive Dios Todopoderoso, nuestro Abba, nuestro Papito Dios, en cuya presencia estamos en este día. Y en cuya presencia estamos declarando, Señor, que no hay gigante, que no hay obstáculo, que no hay problema, mi Dios amado, que pueda evitar, Señor, que pueda obstaculizar que nosotros poseamos la bendición y lo que hablaste para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto hoy los brazos de tus hijos. Señor, pueden haber desiertos, pueden haber problemas.
circunstancias, dificultades, Padre de la gloria, pero tú levantaste un pueblo y nos has llamado como al pueblo de Israel a poseer las bendiciones, a poseer las promesas. Y yo oro hoy para que el Espíritu de Dios ponga esa fuerza en nosotros, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu diferente que venía sobre Caleb, sobre Josué, Él no viene, Él habita en nosotros, nos fortalezca de tal manera que nosotros podamos ir paso a paso en pos de lo que Dios ha hablado para nosotros. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo me uno a tus hijos, me uno a tu pueblo, Señor, y renunciamos a todo espíritu de temor, renunciamos a todo espíritu de incredulidad, renunciamos, Señor, en esta hora a todo espíritu, Señor, que quiere contaminar nuestra fe, a robarnos la esperanza, a robarnos un futuro. Hoy venimos en contra de ellos, Señor, y declaramos que el poder de la sangre de Jesús y la unción del Espíritu Santo hoy quebranta. Hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús, esos pensamientos, Señor, huyen de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, póngase las manos en su cabeza. Padre, tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Jesús. Hoy, Padre, oramos y ordenamos a nuestra mente, a nuestro intelecto consciente, subconsciente, que se alinee a la palabra de Dios, que se alinee a los pensamientos de Dios, que se alinee a la voluntad de Dios, que la mente de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, está en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia ahora, en el nombre de Jesús. Pensamientos de temor, Señor. Espíritu de temor, declaramos que no tienes cabida en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el único que llena nuestras vidas, que llena nuestra mente. Alineamos hoy nuestro ser, Señor, a tu palabra y declaramos, Señor, que nuestra mirada está puesta en tu grandeza, que nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel que no ha perdido una sola batalla, en aquel que ha dicho: lo que prometí lo cumpliré, en aquel que dice: yo no soy un hombre, yo no soy hijo de hombre, yo no miento, yo no me arrepiento, lo que he dicho será establecido. Padre, ponemos hoy nuestros ojos, nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor. No importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño del problema, la circunstancia, la oposición que estemos viviendo y pasando en este día. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompemos, Señor, palabras de incredulidad, palabras de temor que han salido de nuestra boca. Ahí donde usted está, pídale perdón ahí al Señor. Padre, hoy nos arrepentimos. Señor, hoy te pedimos perdón por palabras necias que han salido de nuestros labios, por palabras, Señor, que han venido llenas de incredulidad, de temor. Señor, te pedimos perdón en este día por ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hemos hablado mal, Señor, si hemos hablado mal, como dice tu palabra en Números, lo que leímos, dice: ellos hablaron mal. Ellos hablaron mal, ellos hablaron negativamente, ellos hablaron en temor, ellos hablaron mal. Señor, si hemos hablado mal en contra de nuestra familia, de nuestras vidas, del propósito, la asignación, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, en este día, que ese Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu diferente que estaba en Josué y en Caleb, Señor, sea vivo en nosotros, Señor. Padre, ningún gigante podrá impedir que nosotros alcancemos lo que tienes para nuestras vidas. Ninguno, Padre, en el nombre de Jesús, tú pelearás por nosotros. Tú nos darás la victoria. Tú irás delante de nosotros, Señor, abriendo camino donde no lo hay. Eres tú, eres tú, eres tú, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy cambiamos
Hoy cambiamos absolutamente, Señor, nuestra perspectiva, Señor. Hoy vemos las cosas a la manera tuya. Hoy caminamos a tu manera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y quiero declarar este verso para cerrar, porque segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la palabra del Señor. Y Él dice, yo no les he dado un espíritu de cobardía. No ha venido sobre nosotros un espíritu de cobardía. No ha venido sobre nosotros un espíritu de miedo, de temor. Está en ti y en mí un espíritu que produce en cada uno de nosotros poder, que produce amor, que produce dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, que el amor, que el poder y el dominio propio, Señor, crezcan, abunden en nuestras vidas, y que todo lo que ha querido traer temor, lo que ha querido traer duda, lo que ha querido traer incredulidad, Padre, en tu nombre, Señor, hoy se quebranta. Hoy en tu nombre, Señor, queda en el piso, mi Dios. No tiene poder y no tiene autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Espíritu de Dios, sopla sobre tu familia en este momento, sobre tus hijos. Levántales con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre ti, está sobre toda tu casa, que conquistas cada una de las peticiones que tienes, que están alineadas a la palabra de Dios, serán para ti, las conquistarás. Aquello que estás poniendo en este ayuno, aquello que estás trayendo delante de la presencia de Dios, si es la voluntad de Dios, si está alineado a la palabra de Dios, lo vas a alcanzar, lo vas a conquistar. No lo dudes, no lo dudes. Si hemos atrasado ese alcanzar, si hemos sido nosotros, eso se quebranta, se rompe, pero alcanzamos todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, oh Dios, y te damos toda gloria, te damos toda honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.